GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 6 de julio de 2024 y es un grato placer darles la más cordial de las bienvenidas esta mañana de historia. Nuestro profundo agradecimiento a su amable atención. Ya concluidas las luchas armadas por el poder, una vez encauzadas las elecciones por vías pacíficas, los sexenios sucedieron de manera natural, sin más altibajos que las luchas ambiciosas por el poder en un solo partido que llevaba comparsas laterales y una oposición desdibujada sin perspectiva por décadas de triunfar. Presidentes de México a partir del cardenismo. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Los anfitriones de este diálogo, amantes de la historia y quienes gozamos de experiencias excepcionales al compartirlas. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, muy buenos días. Carlos, muy buenos días y muy buenos días al auditorio. Muchas gracias por acompañarnos en este cierre de la saga de gobernantes mexicanos que llevamos ya de varios programas. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Doctor Luis Alberto, muy buenos días. Mi hermano Nacho Salcido, buenos días. Radioescuchas, gracias por estar atentos a este espacio cultural e histórico. Abordaremos pues solo un puñado de algunos de los presidentes del siglo XX, comenzando con el presidente Caballero y con aquel también caudillo poblano que era Gustavo Díaz Ordaz. Gracias. Yo soy Luis Alberto Vázquez Álvarez y como música de fondo escucharemos en salterio aquellas melodías que eran de moda en los años que vamos a analizar. Y bueno, pues ya mencionaba Carlos hace un momento que vamos a empezar a partir de Lázaro Cárdenas. La vez pasada comentábamos que Cárdenas cambió el partido, Carlos. Así es, le cambia el nombre al Partido Nacional Revolucionario, pero no solo fue un cambio de nomenclatura para el Partido de la Revolución Mexicana, pero ya haciéndolo un poco más institucional en el sentido de los sectores clásicos, que ha sido el sector campesino, representado por la Confederación Nacional Campesina, por la Confederación de Trabajadores de México, que sigue de las más siendo más grandes incluso a nivel de la América Latina, con la representación obrero, y los primeros inicios de lo que es la Confederación Nacional Nacional Obrero Popular, Organizaciones Populares, la CNOP, con el sector popular. Ahí dejaron un pequeño hueco que después el Partido de Acción Nacional llenaría con la Coparmex, que era el sector empresarial y privado. Pero al final de cuentas son las bases, el principio del nacionalismo revolucionario, que ese era el bastión ideológico, llevar a cabo esa justicia social, que no solo fue en la Revolución Mexicana, era una idea mundial que ya se venía trayendo. A lo mejor más adelante, y te tomo la palabra, Ignacio, de que hagamos un programa sobre la historia de los derechos de los trabajadores y las legislaciones en México, que será muy interesante también. Pero esas fueron las bases que dejó don Lázaro Cárdenas del partido, quizá no como él hubiera querido, de una sucesión a cargo de un civil y por el sistema del dedazo, que ya lo platicamos el programa anterior, pues designa a alguien de todas sus confianzas y alguien que no era nada de izquierda, era una derecha moderada, como fue la persona del poblano Manuel Ávila Camacho. Así es. Así es, y obviamente en esta transición presidencial, pues el entorno geopolítico es muy complicado, porque nos encontramos en tiempos de guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, que de hecho antes de la Primera Guerra Mundial era simplemente la Gran Guerra, porque no se sabía y ojalá que nunca hubiera pasado una Segunda Guerra Mundial. Manuel Ávila Camacho busca ante todo la unidad nacional y con eso también trata de reemplazar los modelos socialistas de los presidentes anteriores. Esto es natural porque obviamente pues nosotros somos vecinos inmediatos de Estados Unidos y uno de los efectos de esta guerra
fue que se reconociera y se consolidara el papel de Estados Unidos como la principal potencia mundial. Y el papel de México, pues fue también, irónicamente, lo que fue una catástrofe en Europa, fue un área de oportunidad para México. ¿Por qué? Porque justamente en esta década de 1940-1950 empieza el periodo que se conoce como el Milagro Mexicano. Viene también la famosísima época de oro del cine mexicano, porque la industria estadounidense del cine, de las artes visuales, no realiza tantas inversiones. Lo mismo pasa con la industria europea, porque estaban más orientados a la producción de materiales bélicos. También se requiere de México que produzca insumos para poder satisfacer la demanda de un país, de una potencia en guerra como era Estados Unidos de Norteamérica. Ávila Camacho trató entonces de erradicar los divisionismos políticos, ya entra en una presidencia más institucional, no se tiene antecedente de que al ser elegido mediante el voto popular, mediante el mecanismo que sea, porque sabemos que la democracia en México pues tiene poco tiempo de empezar realmente. Yo creo que incluso estas elecciones que fueron históricas en cuanto al volumen de participación, me parece precisamente que es un primer paso de una democracia verdaderamente representativa, aunque a muchas personas o a las personas que tienen mucha forma de expresar sus opiniones digan lo contrario. Realmente aquí lo que está pasando es que tenemos una democracia en la que la mayoría de las personas pues están haciendo valer lo que en algún momento no llegaba a ser representado en el poder. Ciertamente, nos guste o no nos guste, y de eso se trata la democracia, de que la mayoría se sienta representada. Entonces, estamos en 1940, el mundo está sumido en una crisis de guerra y Manuel Ávila busca la unidad nacional. Consolida una reunión con los 5 presidentes anteriores para representar precisamente esa unidad nacional en tiempos de guerra. Y debido a la nacionalización de muchas de las empresas, de las industrias del país, efectuada principalmente por Lázaro Cárdenas del Río, el retiro de concesiones extranjeros y la cancelación de la deuda externa, pues México tenía también sus temitas con Estados Unidos. La alianza comercial de México con Estados Unidos en esa época consistía entonces en producir materiales de guerra y a cambio México recibía maquinaria, capitales y créditos que activaron la industria y el comercio. Este sistema fue conocido como modelo de crecimiento hacia adentro. El modelo de crecimiento hacia adentro implicaba que México pasaba de abastecerse a través de la importación a, al contrario, ser capaz de producir los bienes necesarios para ser autosuficiente y además exportar. En esta época México logra que la producción en sus industrias sea tal que había una mayor cantidad de importaciones y las importaciones empezaron a disminuir. A pesar de que desde el principio de su gobierno Ávila Camacho declara neutral a México, ¿qué es lo que ocurre? Que submarinos alemanes hunden 2 naves mexicanas y Alemania se niega a pagar los daños. Entonces eso nos fuerza a nosotros a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Declara Ávila Camacho el estado de guerra en contra de las potencias del eje, y discúlpenme si me equivoco, pero en el México moderno creo que esta es la única declaración de guerra que tenemos, entendido por el México moderno, el México postrevolucionario, o me equivoco, Carlos. Exacto, doctor. No, exacto. México nunca ha declarado una las guerras que ha tenido nuestra nación mexicana han sido guerras intestinas defensivas, entre hermanos y proindependentistas. Pero acuérdate, Ignacio Alfonso. Bueno, no, porque bueno, te refieres al México post-revolucionario. No, porque del México independiente nos peleamos con Estados Unidos, nos peleamos con Francia. Pero actitud de defensa. No, además nos peleamos entre nosotros, Carlos. Sí. Yo te declaro la guerra gracias al cielo diciendo que yo soy mejor que tú. Pero bueno, eso ya se sabe. No te creas. A lo que me refiero yo, y creo que es lo que dice Nacho precisamente, es: esta ha sido la única vez en que México ha declarado una guerra. En todas las ocasiones anteriores, México ha declarado la guerra como defensa. Y muchas veces, más que declarar una guerra, se ha defendido. Porque, pues, en el caso de la declaración de guerra contra Estados Unidos, en 1846, fue cuando ya las tropas, en particular las de Zacarías Taylor
y Zacarías Taylor ya estaban penetrando en el territorio pero ni siquiera hubo una declaratoria, simplemente pusieron a los niños héroes al frente de batalla. O sea, no una declaratoria tan solemne como la le tocó a Ávila Camacho, de convocar a los poderes con plenas facultades constitucionales. Pero no hay que dejar de vista el paralelismo de las chalupas, como decía un maestro mío que nos hundieron, que era Faja de Oro y Potrero del Llano. Paralelismo porque previo fue el hundimiento el ataque a la bahía de Pearl Harbor, ahí en Hawái. Entonces, de alguna manera, una guerra, vamos a decir, solidaria con el vecino del norte. Un año después, nos posicionó bélicamente hablando. Yo quiero contar una anécdota de familia que ahora, me ha recordado a mi mamá en estos años, porque ya les dije, mi mamá nació en aquella época, en aquellos años, y recuerda cuando mi abuelo, en paz descanse, don José María Ochoa, tuvo un tino de suerte porque se sacó 500 pesos en la lotería. Imagínate, sácate 500 pesos en 1940, se saca la lotería. Y aquí imagínense el Torreón pujante a los años de esa década, y quiere poner un negocio de llantas. ¿Y dónde creen que eran las llantas? De Alemania. Y lo que hace don Manuel Ávila Camacho, por muy presidente caballero, llega y le requisa porque no, es producto del enemigo nazi, y se queda el abuelo sin negocio. Entonces, así todo era, como dice aquí Enrique Krause en el libro La Presidencia Imperial, tomando una nota del periódico El Universal, se declaró a raíz de la invasión de Checoslovaquia una germanofobia. O sea, un odio, un temor hacia precisamente el alemán, pero no el alemán per se, sino por la ideología nazi que se llevaba. Entonces, de alguna manera, pues, don Manuel Ávila Camacho no fue una decisión fácil, porque era parte de sus primeros 2-3 años de gobierno. Y imagínense, iniciar con una guerra cuando veníamos de una serie de revoluciones mexicanas y guerras intestinas entre caciques, entre generales, el maximato que ya lo platicamos hasta el cansancio. Entonces, no fue una decisión sencilla. ¿Tú qué opinas, Nacho? Pues se acaban de cumplir 82 años precisamente. Se declara el estado de guerra el 22 de mayo de 1942. Y México envía al famosísimo Escuadrón 201. Eran 300 hombres de la Fuerza Aérea Mexicana que apoyaron las acciones militares de Estados Unidos en el Pacífico. A partir de 1942, precisamente con motivo de este estado que guardaba el mundo, un estado bélico, pues también se instituye que los hombres, ciudadanos hombres mayores de 18 años, deben realizar su servicio militar obligatorio. Durante su sexenio se crea también la primera ley del Seguro Social, y como consecuencia en 1943 se crea el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces podemos ver que en cierto sentido la presidencia de Manuel Ávila Camacho estaba equilibrada. Por un lado, buscaba dar un volantazo, por llamarlo de alguna manera, hacia el capitalismo, pero por el otro también tomaba medidas para que el gobierno tuviera esta protección hacia las clases desfavorecidas, un gobierno que buscaba, mediante la creación de instituciones de protección de derechos de seguridad social, pues proteger también a la clase trabajadora. Creo que también esto es interesante porque a partir de esta época es cuando comienza a instaurarse a nivel mundial y principalmente en los países capitalistas la doctrina keynesiana, ¿cierto? Según la cual lo que hay que incentivar es el consumo. ¿A través de qué? A través de la protección de los consumidores. Y entonces suena muy bien, y desde luego socialmente, éticamente y moralmente tiene mucho de bueno que existan instituciones de seguridad social, pero desde el punto de vista maquiavélico de la doctrina keynesiana, lo único que se está haciendo es dotar a los consumidores potenciales de un nivel de vida adecuado para que puedan consumir más y siempre alcanzar a la producción. Al menos eso dicen algunos teóricos. Okay. Hay que partir de una serie de detalles laterales. En primer lugar, bueno, a Manuel Ávila Camacho le corresponde el tratado de New Deal, el nuevo tratado que crea el presidente Franklin Delano Roosevelt. Dice muy bien Nacho que es la política económica de Keynes. No se nos olvide que Estados Unidos había vivido en los años 20 una etapa de un desarrollo increíble, gigantesco. Los fabulosos 20, no por nada fueron llamados los fabulosos 20. Pero a partir del 24 de octubre de 1929 la Bolsa de Valores de Nueva York truena, y con ella truena el mundo. Es increíble, pero no estábamos todavía globalizados como lo estamos ahora, pero sí afectó seriamente al mundo entero, al grado de que la crisis mundial fue terrible. Alemania, que había perdido la guerra, estaba devastada completamente. Ahora, en México teníamos los famosos tratados de Bucareli que no se habían llevado a cabo, pero que en el momento en que empieza la guerra y debido a ella,
estos van a desaparecer para permitir que México empiece a generar una producción de carácter industrial que no tenía antes. Pero, ¿qué les parece? Hacemos una breve pausa y continuamos con Ávila Camacho. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos aquí, sus anfitriones en este programa: Ignacio Alfonso Salcido Dávila, Carlos Humberto Huerta Ochoa y un servidor, Luis Alberto Vázquez. Y estamos platicando de Manuel Ávila Camacho, pero más que nada de su tiempo. No se nos olvide que Hitler hace un ataque inicial contra Francia e Inglaterra, después se mete con Rusia, y es cuando la guerra en Europa adquiere unos niveles muy altos. Luego viene lo que fue el ataque que mencionaste hace un momento a Pearl Harbor por parte de Japón. Ese es Japón, sí. Sí, los famosos submarinos, el famoso hundimiento de los buques mexicanos que nunca se encontraron pruebas en los archivos de Alemania. Y Estados Unidos pues tiene su sistema de crear guerras, ¿no? Pero México era indispensable. Y lo curioso es que fue el Golfo de México, Luis Alberto. Sí, ¿Qué tiene que andar los dentro. alemanes en el Golfo de México? Sí. Pues mejor invadan Cuba, o aquí en Puerto Rico y demás. Lo cierto es que el momento histórico que le toca vivir a Manuel Ávila Camacho va a ser una situación mundial y él la va a saber aprovechar. Pero el mundo estaba en todo su apogeo. Ahora, Keynes había dicho, ya que mencionábamos a Keynes, que la economía de Estados Unidos él la empezó a levantar con aquel sistema de ocupación plena, que era su concepto, que era hacer pozos con unos trabajadores y luego contratar otros trabajadores que taparan los pozos, pero en realidad lo que estaba haciendo era mover el dinero. Se había estancado completamente la economía, estaba muerta. Ahora bien, ya con la producción en México, con la cantidad tremenda de soldados que se fueron a la guerra, con los impuestos especiales de guerra, con lo que estaba ganando Estados Unidos por apoyar a las naciones particularmente europeas y todo lo que estaba obteniendo también en el Pacífico, México se ve también beneficiado con ese tratado comercial. De hecho, México va a ser uno de los últimos países de Latinoamérica en que va a declarar la guerra al eje, Berlín, Tokio, Roma. Como que el propio Ávila Camacho se resistía a declarar la guerra. Y fue después de ese tanto resistirse que vino el famoso ataque contra los buques que mencionabas, Carlos. Pero entonces es polémico, doctor, no se tiene antecedente Pues está preciso. polémico. No se tiene la como- certeza, Nacho, si efectivamente fue un ataque alemán o americano, así en pocas palabras. Tan- Por tan- la distancia sí, y por la lejanía, o sea, tan polémico como el famoso barco Maine, de que estaba anclado en La Habana y que explotó desde adentro y que se acusó que habían sido los españoles los que lo habían hundido y provocó la guerra de Estados Unidos contra España en 1898 y que trajo como resultado el que Estados Unidos al ganarla se quedara con Cuba, Puerto Rico, etcétera, etcétera. Ok. ¿Sí? O si se comprobó ya para mí que no está comprobado, el ataque del 11 de septiembre, si las realmente torres. sucedió o no sucedió. Pero bueno, son los Estados Unidos de América. Ahora bien, Ávila Camacho le toca todavía la terminación de la guerra, la culminación completa de la guerra y el inicio de la Guerra Fría, porque él va a salir hasta el 30 de noviembre de 1946, ¿sí? Y el mundo termina esa guerra en agosto del 45. Así es. Y va a ser es decir, a él le va a tocar un año completo de una geopolítica mundial en donde se dejó de ser antinazi
para pasar a ser antisoviético, anticomunista. Anticomunista, así es. Y bueno, la inclusión de Ávila Camacho, ya estamos hablando más bien de la dimensión nacional de su gobierno, también se vio reflejada en el hecho de que termina la confrontación entre grupos religiosos, admite la libertad de culto, e incluso durante su época se le llegó a conocer con el apodo del presidente Caballero debido a esta tolerancia amplia que expresó y que garantizó siempre a los distintos cultos. Durante su mandato veo un presidente muy preocupado por la clase trabajadora, porque también se crea la Secretaría del Trabajo, es decir, se crea emite la ley del Seguro Social, se crea la ley del Seguro Social, se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, se crea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es el ente del Poder Ejecutivo encargado de verificar el efectivo cumplimiento de la normatividad laboral. Además, se amplían las redes carreteras, todo esto de la mano con un sistema capitalista, es decir, por un lado cuido al trabajador, pero por el otro amplió carreteras, ferrocarriles, correos, telecomunicaciones, todo lo que verdaderamente me coloca como un país competitivo en el aspecto económico. También durante la época de su gobierno se desarrolla este momento que es conocido como la época de oro del cine mexicano por las razones que ya indicamos. Hay una falta de inversión de los países que se dedicaban a hacer películas y México lo aprovecha para tener un momento artístico que lamentablemente no se ha vuelto a repetir, pero bueno, allí vamos otra vez, ya tenemos mexicanos que ganan Óscares, que están presentes en Hollywood y ojalá al rato ya digamos que la meca del cine pues deje de ser estadounidense y se mueva para otra parte, y por qué no para un país, si no latinoamericano, al menos hispanohablante, porque también tenemos uno de los idiomas más hablados a nivel mundial. Durante su último año de gobierno, el Partido de la Revolución Mexicana ya se viene a llamar como lo que ya conocemos, que ya va para afuera. Se llama ya PRI, Partido Revolucionario Institucional, y este partido gobernó, como lo sabemos, desde 1929 y hasta el año 2000. Nada más 70 años estuvo en el poder. Carlos, doctor. Un pequeño apuntamiento antes de seguir con el apasionante tema político. Surgen dos instituciones educativas, una de la Compañía de Jesús, la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey, de mano de la familia Garza, Sada. Entonces, también es importante también el desarrollo también de muchas otras universidades y escuelas. Entonces, un país también muy preocupado por el presidente Caballero que se educara. Tú dijiste acá la Secretaría del Trabajo, se afianzó mucho también lo de la SEP. Llegaron otros grandes ministros del trabajo, pues Torres Bodet, y demás, que llegaron así a generar también así ese tipo de transformaciones y modificaciones, ¿sí? Y le toca a Ávila Camacho, pues ya para pasarnos prácticamente al primer presidente de origen civil, y el primer presidente, más no el último, el primer presidente nacido en el siglo XX, que sería precisamente Miguel Alemán, y aunque después de la transición le toca al último presidente nacido en el siglo XIX, que fue Ruiz Cortines. Entonces así, pero vamos a ver lo que nos importa, el tránsito hacia los civiles, precisamente. Ahora, no fue una sucesión fácil tampoco para el general Ávila Camacho. Apuntando lo que dicen ustedes dos, volvemos al momento histórico de México. Sí, se crean todas las instituciones obreras, pero era necesario crearlas. No se nos olvide que antes México era fundamentalmente agrícola. Y bueno, por eso existía la Confederación Campesina Mexicana, todas las organizaciones, los grandes líderes. Pero México empieza a transformarse y ahora es necesario darle respuesta a los obreros. Y las instituciones educativas, entre ellas el TEC de Monterrey, que nace en septiembre de 1943, es una institución que tiene que formar profesionales especializados en la industria y en la administración de las empresas. Entonces responden al momento histórico, no son así, a ver qué se nos ocurre, vamos a crear una improvisación, fue una planeación. Fue una respuesta. Una respuesta y se sigue consolidando esa institución como hasta nuestras fechas. Sí, digamos que se siguen dando las respuestas a los momentos. Así es. El gobierno de Miguel Alemán también se caracterizó por dar continuidad a la política de unidad, que fue siempre la premisa de la que partía Ávila Camacho, intentando conciliar los intereses entre los empresarios y los trabajadores, desarrollando el capitalismo, pero siempre incrementando también la inversión privada sin descuidar el aspecto social.
Durante su gobierno se continuó con el incremento de las redes carreteras, vías férreas, obras públicas, sistemas de riego, apoyo también al campo y también apoyos para la inversión extranjera y para la agroindustria. Y como bien comentaba, doctor, es una respuesta al momento histórico en el sentido de que México necesitaba profesionales que fueran capaces de trabajar en los centros de producción, porque en 1950 inicia la construcción de Ciudad Universitaria para ser inaugurada en 1952. Entonces no es ninguna coincidencia, como bien lo comentaba Carlos, que se funda la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, se inicia también la construcción de Ciudad Universitaria, que se inaugura 2 años después, en 1952, y que esa sede, que empieza su construcción en 1950, es declarada en el año 2007 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante el mandato del presidente Miguel Alemán se dio también un mayor crecimiento urbano. Esto es natural, porque si México era antes principalmente agrícola, pues ¿qué es lo que sigue después de una industrialización? La creación de centros urbanos. Y entonces se detona el crecimiento urbano en torno a las que ahora son metrópolis, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El sexenio fue una etapa de industrialización, de un capitalismo también muy creciente, pero empezó un tema de cruda realidad. Cuando se dan estos escenarios, el capitalismo, ¿qué es lo que nos ha dejado como muestra histórica, ya más allá de una crítica? Que se enriquecen unos pocos, unos muy, muy pocos, y aumenta de manera drástica la desigualdad social. Y esa también es una herencia, si se quiere, no querida, no planeada, del presidente Miguel Alemán, y los próximos gobiernos continuarían bajo esa misma línea. Y creo que desde aquí empieza se podría decir, se empieza a gestar lo que culmina en 2018. Ese resentimiento de la desigualdad estructural no escuchada por los gobernantes en el poder, sin hablar de política, pero es lo que creemos que, al menos a mí se me ocurre, que es el momento en el que pudo haber surgido, porque si a partir de mediados del siglo pasado, con el establecimiento del capitalismo, la gran industrialización, se generan marcadas diferencias entre la clase que es propietaria de los medios de producción y aquellos que trabajan y que generan realmente la riqueza, pues cuando en México es cuando finalmente eso genera una reacción. No fue en el año 2000, eso fue un asomo, pero yo creo que en 2018 fue ya el hecho de que la mayoría de los mexicanos que estaban cansados de no ser atendidos por las clases gobernantes, pues se manifestaron en una democracia que afortunadamente está funcionando, y esperemos que no deje de funcionar. El gran sueño de don Porfirio Díaz, que se lo dijo al periodista James Krillman, era que México contara con una clase media. Decía don Porfirio Díaz que los ricos estaban demasiado preocupados por sus riquezas y los pobres demasiado preocupados por sus pobrezas. Era una expresión muy porfirista. Que la única manera que México alcanzara un alto desarrollo era que tuviera una clase media. Y justo va a ser al final del gobierno de Ávila Camacho, pero particularmente bajo el gobierno de Miguel Alemán, que la clase media empieza a florecer, empieza a crecer. Y esto lo vemos de una manera muy sencilla. Decía Nacho hace un momento que las ciudades, particularmente las 3 grandes ciudades en ese momento, pero muy especialmente la Ciudad de México, entonces llamada Distrito Federal, empieza a cambiar. Además recuerdo muy bien, yo soy admirador de Chava Flores, de sus canciones, cuando habla de cómo se va transformando la Ciudad de México. ¿Por qué? Es la época también en que el famoso jefe de gobierno, entonces regente. Se llama regente, Ernesto P. Uruchurtu, tumba edificios, crea avenidas muy amplias, se hacen cosas maravillosas en la urbanización. Doctor, de la lo que Ciudad más de antes México. conocemos como los famosos ejes viales, las líneas periféricas y demás, y es que era un monstruo ya el Distrito Federal. Porque pero eso es durante el alemanismo. Sí, durante el alemanismo también surge la figura del pachuco. Okay. Esa clase media que ni es ni tan bajo nivel, vamos a decir, lumpen proletaria, como dicen los comunistas, pero tampoco tan ultrafifí o rococó, ¿verdad?
Pero, y precisamente Chava Flores, que permítanme presumirles, yo era un chico de 10 años y yo lo conocí en Celaya, Guanajuato, y escuché y descubrí después con el tiempo que era eso, un canto popular. Esos cantos que hasta Pedro Infante hizo uno de esos, que la carta a Eufemia, no sé qué, no es más que el folclore popular. El Estado Distrito Federal no es más que un retrato precisamente de lo congestionado que es Ciudad de México. Sí, y entonces se transforman las ciudades completas, cambia. ¿Por qué? Porque esta clase media que acaba de surgir, que está emergiendo, va a comprar automóviles. Y el automóvil es un caso especial. El automóvil va a requerir talleres mecánicos para arreglarse. Pues, hace rato hablabas de llantas, va a requerir lugares donde le arreglen las llantas. Bueno, va a requerir refacciones. Que sí, va a requerir gasolineras. Escuelas de manejo en todos los demás países, pero en México no. Y entonces, bajo estas condiciones, las ciudades se van a transformar en buena medida gracias al automóvil. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy, los presidentes de México a partir del cardenismo. Ya mencionamos a Ávila Camacho, estamos con Miguel Alemán Valdés, con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila y un servidor, anfitriones de este programa. Y déjenme comentar un poquito más de Miguel Alemán. También la parte política de México va a ser trascendente en la época del alemanismo. Van a surgir además las estaciones de radio que ya estaban atrás, pero van a empezar a surgir las primeras estaciones de televisión, ¿sí? Y luego la comunicación ya no va a depender al 100% de la prensa como lo era. Ya la radio ya tiene una importancia trascendental en todo México, ya la gente se acerca mucho a ella y va a empezar a surgir precisamente lo que es la televisión. Y un aspecto interesante es que todo eso va a transformar también el campo político. A Miguel Alemán, Vicente Lombardo Toledano le puso el mote del cachorro de la revolución. ¿Por qué cachorro? Porque el papá de Miguel Alemán anduvo por ahí en la revolución, nunca destacó el general Miguel Alemán, lo fue hasta que su hijo ya fue presidente de la República. Pero lo mataron y queda huérfano, entonces como quien dice queda como un recuerdo que es el hijo de aquel cachorro, como pudieron haber mucho. Tus abuelos seguramente también fueron cachorros tú eres cachorro de la revolución porque anduvieron seguramente en aquella época. Es un título que le moldeó pues muy a modo, ¿verdad? Entonces, y de ahí se colgó don Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés va a usar la revolución como la estuvieron usando todos, ya como un canto, ya la revolución ya había pasado, ya estamos hablando de 1950. Ya estamos hablando de 30 años después de Venustiano Carranza. De la mitad del siglo XX, Luis Alberto, en pocas palabras. Y él necesita también aparentar ante el mundo entero que México va caminando políticamente. Y entonces aquel al que le llamó el cachorro de la revolución, le va a regalar un partido político, tal cual. El Partido Popular Socialista. ¿Y qué le costaba mejor agarrar una embajada en Cuba o en España? No, pero en España, en Francia, o en Italia, donde viene su abuelo Vicenzo Toledano, precisamente. Y además, pues un grupo de veteranos de la revolución van a reclamar también ese derecho. Y se va a crear el Partido Auténtico, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. No se nos olvide que hace un momento comentaban que antes estaba el Partido de la Revolución Mexicana, ahora es el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ¿sí? Dos partidos políticos que no van a tener ningún arraigo, ni uno ni otro, y que se van a convertir en comparsas del PRI, ¿sí? Así y así va a quedar la estructura política. Aparte estaba el PAN, que
pues tenía gente muy valiosa, pero nomás hasta ahí llegaba y se le veía de ultraderecha, como siempre lo ha sido, un partido de ultraderecha, pero un partido de gente acomodada, partido de los ricos. Y con una filosofía sinarquista, ultracatólica, que nada más destacaban, pues nada más Gómez Morín, Efraín González Luna, Adolfo Kristlev, y para la de contar, ahí más no había más que pequeños líderes incipientes que iban surgiendo en el estado. Obviamente una presencia fuerte en los estados que tuvieron intervención en la cristiada, o por razones históricas, ideológicas y demás, anarquistas, pero no un trabajo de bases como lo trabajó en su momento el PRI. Sí, una disciplina militar, y los otros pues eran comparsas, y el PAN, yo me acuerdo todavía cuando existió, que tenía como emblema el monumento a la revolución, nace con un fondo verde. Entonces, es correcto. Y el Partido Popular así medio rosita, y pues era rosita porque era socialista. Y le pusieron después le pusieron socialista, ¿verdad? Pero a ver, aquí viendo los logros de la presidencia de Miguel Alemán, por ejemplo, también durante su periodo presidencial se logra el voto de la mujer, pero a nivel municipal, nada más. Se crea el Instituto Nacional Indigenista, con lo que también se da un paso en la inclusión de los pueblos originarios de nuestro país, aspecto fundamental de nuestra identidad nacional. El Instituto Nacional de la Juventud y el de Bellas Artes, la Dirección General de Turismo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también se radica la viruela. Se fortalece la Comisión Federal de Electricidad, los sistemas de riego del país, visto desde una perspectiva histórica que no política, histórica. Creo que podríamos decir que durante la época de 1934, estamos ya en 1950, 52, México se consolida ya como un país de instituciones, es decir, no estamos hablando del PRI, pero ciertamente si estamos hablando de una democracia que está funcionando, en la que las masas están siendo escuchadas, pues eso tiene que tener cimientos, y los cimientos del México de instituciones, para bien o para mal, se deben a ese partido que quizá tiene muchas cuestiones negativas, pero lo cierto es que genera un andamiaje estructural que es el que esperamos que resista ahora este momento histórico en el que un gran poder yo creo que un poder no visto antes, porque este sí es un verdadero poder que tiene legitimación, legitimación popular a través del voto, que un gran poder se deposita en una sola corriente ideológica. Entonces, ojalá que las instituciones que nos lega el PRI, porque eso es así, no es política, son hechos, al menos desde mi punto de vista, soporten lo que se pueda venir y que aparte se haga un buen uso de ese poder, ¿no? Yo creo que la historia en ese aspecto sí no coincido totalmente aquí con Nacho, porque ya en ese momento el presidente de la República lo era todo. Él palomeaba a los candidatos a gobernadores del PRI en los estados. Él palomeaba uno a uno los diputados, uno a uno los senadores. ¿Sí? El poder que tuvo Miguel Alemán ya consolidado con el PRI y los que vamos a ver posteriormente era un México fundamentalmente político, pero de esa política que dice Nacho, en eso coincido totalmente, que es una política enfocada al desarrollo del país, de ese crecimiento exagerado. De hecho, te interrumpo, doctor Luis Alberto, el historiador investigador Gabriel Seid visualiza precisamente a ese PRI precisamente como a un gobierno, o sea, el partido como una empresa. Entonces el presidente es como un gran empresario que baja la ideología a las bases y se pueden trabajar una estructura tremenda. Inclusive tengo entendido que una materia en ciencias políticas en la Universidad de Sorbona en París que se llamaba Sistema Político Mexicano, porque fue una estructura única e irrepetible en el mundo. No podemos comparar con Estados Unidos porque en su momento el republicano y demócrata era uno solo y había otro que era el federalista y demás, pero fueron etapas, como vimos, históricas que se van rebasando. Vienen decisiones y después en otro tipo de instituciones y transformaciones, pero así, un partido institucionalizado en todo, con un amplio respaldo social, pues no cualquiera. No por nada se le reconoció como la monarquía sexenal absoluta. Vargas Llosa. No fue Vargas Llosa. No. Bueno, la presidencia imperial dice que Vargas Llosa decía la dictadura perfecta. La dictadura perfecta. Pero a Vargas Llosa lo corrige Felipe González, presidente del gobierno español. No, espérame.
¿Cuál dictadura? O sea, acá tienen como quiera oposición, tienen contrapesos. Eso es a lo que me quiero referir precisamente. O sea, precisamente porque no. hoy, es decir, el PRI de Miguel Alemán, de los siguientes, nunca tuvo la oposición que hoy tiene el actual presidente de la República, aunque muy debilitada ya después de las elecciones del 2 de junio, pero tiene oposición. El PRI nunca tuvo oposición, el PPS no fue oposición, fue sumarse. Y además el Alemán PAN y los nunca subsiguientes, fue, Luis Alberto, no fue. tenía colectivos ni de feministas, ni comunidades LGTB+, Ni marchas, ni activistas, ni ni activistas. Pero ni aún así se ideólogos. reconoció el voto de las mujeres, primero a nivel municipal Sí, con sí, él Nacho, y con el pero me sucesor refiero a nivel una federal. estructura Nacho, que perfecto. te la armara de se todos fue, así en que pocas fue palabras. efectiva en el 53. Ajá. Pero ojo, fue efectiva 35 años después que Francia, 20 y tantos años después que Estados Unidos. Una vez más, estamos en un contexto mundial. Claro, ¿Sí? claro. Es como si dijésemos, oigan, pues es que también México durante Miguel Alemán ¿cómo decir? Se llenó de vehículos. Las ciudades tuvieron miles y miles de carros. Se Sí, tuvo que fue rediseñar la una- infraestructura carretera y ferroviaria. Sí, Bueno, fue una imitación a lo que ya venía de Estados Unidos. Los de Pero, Europa. aeropuertos, pero creo que tiene algún mérito, insisto, yo no Claro, pertenezco a ningún sí, partido, tiene ni mérito, porque por ejemplo sí. tenemos muestras de países fallidos, ahí están por ejemplo Haití y otros países que por No, más no, que haya que nunca ejemplos a nivel pudieron. mundial, pues no lo siguen y no despegan. Tenemos también casos muy tristes ya citados por todos, ¿no? Como por ejemplo Venezuela, que después de haber alcanzado cierta estabilidad se fueron para atrás. Creo que tiene cierto mérito, incluso Sí, sin claro. temas, y a lo mejor sin oposición tiene más mérito, el hecho de construir un país de instituciones teniendo un poder prácticamente absoluto. Sí. Entonces, eso nada más no tiene, esto no es una apología del partido, ¿eh? Esto No. es nada más viendo cómo se Son construyó el hechos, México de son instituciones hechos que tenemos históricos, hoy. Ignacio. Así Sí, es. Fue Cosío Villegas el que dijo lo de la monarquía absoluta sexenal. ¿Sí? Uno de los grandes pensadores mexicanos. Sí, sí, sí. Cosío Villegas. Sí, porque sí, el presidente y por aquellos chistes que podían parecernos, ¿qué horas son? Las que usted diga, señor presidente. O la otra, ¿no? Oigan, qué hermoso día. Gracias, señor presidente, muchas gracias. No eran en balde, ¿eh? No estaban sacadas de la nada, tenían un fundamento. Y bueno, un aspecto muy interesante que le debemos en buena medida al PRI es la capacidad de no reelección del presidente de la República. No se nos olvide que se había reelegido Álvaro Obregón bajo el criterio de que el que no se reelige es el presidente de la República. Pero luego vino la reforma que creo que mencionaste, Carlos, en donde el artículo dice que el ciudadano que haya ocupado el cargo de presidente de la República constitucional, interino, sustituto o cualquier otra denominación que reciba, nunca y por ningún motivo, creo que esas son las palabras así básicas, podrá volver a ocupar ese alto cargo. Creo que la palabra era jamás. Por ahí va más o menos. Por ahí. Pero se refiere a que no podrá ser. Y bueno, lo van a respetar. Mucho, miren, yo estoy acostumbrado a leer y ver que en los últimos años de cada sexenio, sin excepción, se ha hablado de la reelección. Por decir, se habló mucho de que Miguel Alemán, que había logrado un buen desarrollo. Yo iba a decir, el ¿cómo? desarrollo Yo no me acuerdo sostenible. que a Fox ya nadie lo quería, por ejemplo. Dije. No. No tengo recuerdos de que la alguien- época. De allá. No todos, Nacho, pero mira, Pero Alemán, el a través Alemán de un fue- paisano jarocho que era Fernando Casas Alemán, Sí. con el cual no tenía parentesco, pero algo le hizo inclinarse en favor de un viejo zorro. como Ok. fue Sí, Adolfo Ruiz que Cortines. fue la época del desarrollo sostenible, como Ajá. se conoció Pero vamos a mundialmente decir, a Fernando México. Casas Alemán, la historia lo documenta como era el delfín natural, Sí, porque había una sí, identidad, sí. un cariño, así como el cariño pues, que nos tenemos tú y yo, Nacho, así medio agresivo. No, una afinidad, vamos a decir, una continuidad en el proyecto, porque estamos hablando de proyectos políticos. Sí, Entonces, y como Miguel Alemán había tenido muchos éxitos, todo el mundo hablaba de la éxitos reelección. mundiales, que Sí, se reconocían sí, a nivel sí, sí. mundial. Todo el mundo hablaba de la reelección, pero no llegó la reelección. Es decir, de hecho nunca se planteó Así formalmente. es. Y bueno, al inicio de este programa dijimos que íbamos a terminar ya la saga de presidentes mexicanos, pero como dijimos fuera del aire, ¿no? Uno propone y la historia dispone, y yo creo que no vamos a terminar. Después de Miguel Alemán, ¿quién viene? Pues viene Adolfo Ruiz Cortines, y Adolfo Ruiz Cortines se caracteriza por manejar una política
más tendiente hacia lo social. Él fue capaz de dar una lectura en el sentido de que ya había una relación muy asimétrica entre los dueños de los medios de producción y quienes trabajan y producen la riqueza, y entonces, si bien pone algo de atención en la modernización y en la industrialización, él establece políticas de austeridad y moralización. ¿Y eso qué es lo que genera? Genera desconfianza por parte de los inversionistas. Tomó medidas tales como el hecho de ordenar que los recursos fueran destinados a sectores descuidados y necesitados, someter a los funcionarios públicos a la declaración de sus bienes, suspender el programa de obras públicas innecesarias, combatir la corrupción, reducir el gasto público y ajustar ese gasto a los ingresos corrientes. Entonces, creo que se trata de equilibrar el barco, por llamarlo de alguna manera, mediante la adopción de estas medidas. Y como en todo sistema capitalista, ¿no? Cuando se voltea a ver a la clase trabajadora, pues se genera desconfianza y los mercados hacen ruido y los empresarios no quieren invertir. Eso pasó hace 60 años, pero pues más o menos eso es algo que se sigue escuchando al día de hoy, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, como dijo Nacho. Yo creo que fuimos ingenuos al suponer que podíamos acabar. Bastante, diría yo, bastante. Nos ganó la historia. Pero bueno, pues queremos invitarlos para la próxima semana a continuar un poquito más con Ruiz Cortines, que le tocó vivir otra etapa mundial seria, la famosa guerra de Corea, ya en plena Guerra Fría, en lo más álgido de la Guerra Fría. Sí. Y los cimientos de la Revolución Cubana también, de alguna manera, porque empieza, sí, porque es en el 59, pero ya venía esa inquietud ya contra Batista en esa parte sexenal. Así es. Bueno, Carlos, pues nos despedimos. No, muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos, doctor, y al auditorio por escucharnos. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañera Janet Gallardo en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, pues los esperamos el próximo sábado 13 de julio. Vamos a continuar con los presidentes. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.